A continuación, seguimos con la violencia en Medellín y los municipios nucleares. En Colombia se ha creído que la violencia ha sido partidista, pero ¿qué tan cierto es? Vamos a analizar el contexto de Antioquia y más específicamente Medellín y sus municipios nucleares para corroborarlo. Nuestro contexto se sitúa en la época de 1946 a 1949. Con la caída de la hegemonía liberal por 16 años y el regreso de los conservadores al poder. En Medellín, inicialmente, los dirigentes inmersos en la política matizaban sus ideologías y posturas políticas en pro de la industria. Las élites estudiaban en los mismos colegios y universidades entre conservadores y liberales. También se casaban entre sí y, lo más importante, tenían negocios en común. Esta clase dirigente no solo administraba la ciudad, también eran representantes de los sectores industriales, comerciantes y banqueros. Este estilo que caracterizaba a los dirigentes antioqueños hacía de su interés económico fuera más importante que su interés por el poder. Pero la acelerada urbanización y la alta migración del campo a las ciudades generaron cambios en estas dinámicas. En 1912, Medellín tenía 72.000 habitantes. Para 1938, 168.000. Y en 1951, 358.000. Solo entre 1938 y 1951 hubo un aumento del 77% en la población de Medellín. Estos cambios poblacionales se dieron en el marco de las reformas de Alfonso López Pumarejo. Las reformas con un alto contenido social y a favor de sindicatos y trabajadores. Con el aumento de la migración a la ciudad surge una nueva clase de ciudadano, lo llamaremos clases intermedias. Los conservadores de esta nueva clase de ciudadano tenían una inclinación al conservatismo más fuerte que la misma élite. Estos eran principalmente influenciados por Laureano Gómez, quien era fuerte en Antioquia. A diferencia de las élites, estos ya no asistían a los mismos colegios o universidades con los liberales y comenzaron a presentarse las divisiones y rencillas hacia ellos. También esta nueva clase intermedia, que era más radical, acusaban a otros conservadores más moderados de no tener principios y valores de partido. Estos sectores intermedios acceden al poder tras el regreso del Partido Conservador a la presidencia. Llegan a los cargos públicos y comienzan a realizar una persecución a los liberales. Esta persecución consistía en echarlos de sus cargos públicos, de injuriarlos, de amedrentarlos, de lastimarlos físicamente, incluso de asesinarlos, y de evitar especialmente que pudieran votar en general. El plan era, si se vale el término, conservatizar a todo Antioquia. Estas formas de persecución también buscaban, mediante el clientelismo, cooptar las instituciones, las contrataciones de mejoras públicas y eliminar los sindicalistas. Inicialmente, las élites conservadoras no aprobaron estas presiones. Sus intereses eran económicos. Además, recordemos que tenían negocios en común con la élite liberal. Hasta aquí podríamos preguntarnos, ¿fue realmente una violencia partidista? ¿Fue violencia de Estado? ¿La ejercían los conservadores de la clase intermedia? Sigamos. Era de vital importancia tener poder económico para aquella época. Muchos liberales de la élite, por tener grandes extensiones de tierra, ser hacendados, caficultores o industriales, eran escuchados por el gobierno nacional frente a estas persecuciones. Normalmente los municipios donde no había poder económico, los liberales no eran escuchados por el entonces presidente Mariano Ospina, especialmente municipios periféricos. Con la escalada de persecución de los sectores intermedios a liberales, las élites conservadoras e incluso algunas liberales concluyeron
en no poner resistencia ni oponerse a ellas. Como estas élites eran dueños de industrias, comercios, bancos, etc., se vieron beneficiados de las persecuciones, pues estas iban dirigidas a sindicalistas y trabajadores, con despidos injustificados. A muchos de ellos les llamaban agitadores comunistas. Además, los conservadores de la corriente de Laureano Gómez usaron principalmente medios de represión policiales. Pero a esto también se le sumó el sector privado, que comenzó a contratar medios policiales privados. Podríamos afirmar incluso que fueron formas de represión paramilitar. Las relaciones entre policías y trabajadores se agudizaron en Medellín y algunos municipios donde había presencia de trabajadores ferroviarios con la muerte de Gaitán. Con esta transformación de la violencia, podemos decir que se convirtió en violencia de élites contra clases obreras y que éstas dieron origen a futuras formas de violencia debido a la exclusión. Luego de la muerte de Gaitán, en comparación a lo ocurrido en Bogotá, en Medellín no hubo una escalada de violencia, más allá del incendio a un periódico del cuartel conservador llamado La Defensa. Las formas de violencia fueron cíclicas. Los efectos en Antioquia del Bogotazo fueron realmente pocos. Un año después de la muerte del caudillo, en 1949, a raíz de las persecuciones liberales, el departamento se había enfrascado en rencillas políticas y muchos industriales estaban preocupados por las finanzas del departamento. El presidente de FENALCO manifestó su preocupación al presidente Mariano Ospina, quien se encargó de elegir un nuevo gobernador más conciliador. El elegido fue Fernando Gómez Martínez. Sin embargo, su idea de conciliar con liberales y gaitanistas en pro del progreso económico no cayó bien en las soldas de los conservadores más radicales. La persecución siguió, y con la agudización e incluso la pérdida de las elecciones en 1949 de la Asamblea Departamental, llevó a cuestionar a los radicales si sus estrategias eran suficientes. Sin embargo, los métodos, en vez de parar, aumentaron. Esto llevó a crear comités bipartidistas en busca de la paz. Los esfuerzos fueron insuficientes. Para noviembre de 1949, Mariano Ospina declaró el estado de sitio y Laureano Gómez ganó las elecciones. Las situaciones de orden público fueron tan elevadas que el departamento no pudo suplir las necesidades de pie de fuerza. Para finales del 49, Antioquia estaba, igual que Colombia en general, fragmentada. El Estado ya no podía garantizar la seguridad de sus ciudadanos y su bienestar en su totalidad. Las fuerzas policiales con fines partidistas se desbordaron. Las decisiones eran tomadas por caciques políticos y sus compinches. En palabras de Paul Oquist, el Estado se debilitó moralmente y se fragmentó. Para empeorar la situación, ante la incapacidad de actuar del Estado departamental, este recurrió al poder de grupos paramilitares, que cumplieran con la función de Estado que no podían confiar en la policía y el ejército. Irónicamente, el Estado creó y armó a los grupos que más tarde